al parecer el 15% de la población dice tener misofonía, fobia a los sonidos. Vamos a charlar con Gabriela Martínez Castro, ella es psicóloga y es directora del Centro Z, Centro Especializado en Trastornos de Ansiedad, para que nos cuente un poco qué es esto de la misofonía. Gabriela, buen día. Guillermo, Javier y todo el equipo de Desde Mi Balcón te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por atendernos y charlar un poco sobre, ¿es una fobia la misofonía? Bueno, en realidad sí, sí, pero es un síntoma. Ajá. Es un síntoma dentro de un cuadro de ansiedad. Sí. Sí, en realidad es una fobia, una hipersensibilidad a sonidos del medio ambiente familiares. Ajá. Como por ejemplo, las personas se molestan bastante, Sí. más en este tiempo, al escuchar, por ejemplo, mascar chicles, suspiros, morder el tenedor al comer, bostezos, Sí. escuchar a otros tomar sopa o algún líquido, Uh-huh. ruidos que se hacen con la nariz, respiraciones fuertes, ruido que se produce al comer alimentos crujientes como galletitas o papas fritas, o mismo el goteo de una canilla. Ajá. Ahora, Esto forma parte de síntomas, sí. son síntomas, en realidad es una fobia bastante nueva, Sí. que corresponden dentro de los capítulos de los trastornos de ansiedad. Pero lo que hemos notado es que desde que surgió la cuarentena Sí. y la pandemia, Sí. como la gente estuvo bastante obligada a la convivencia y al confinamiento, Sí. bueno, lamentablemente se fueron sensibilizando cada vez más y empezaron con este tipo de cuadros. Gente que no lo padecía lo padece y gente que lo padecía poco lo empezó a padecer más. Claro, porque quería preguntarte, ruidos de convivencia siempre hubo, digamos, ronquidos, gente que hace ruido al comer. Sí, los teléfonos celulares. Los teléfonos, pero ¿qué es? Porque nosotros, nuestro nivel, digamos, de estrés, de locura, por decirlo de alguna manera, está más elevado y estamos más perceptivos a todos estos sonidos y más intolerantes. Sí, exactamente. Es que se aumentaron mucho los niveles de ansiedad. Nosotros, con relación a la misma época del año pasado, estamos recibiendo un 30% más de consultas de lo que son trastornos de ansiedad, con lo cual la gente claramente se ha puesto más ansiosa por todo lo relacionado con el aislamiento, el confinamiento, todo el ruido político que hay, problemas económicos, que desde ya los hay, y demás, y entonces aumentaron los niveles de ansiedad y en general, junto con los niveles de ansiedad, junto con los trastornos de ansiedad, lo que han aumentado son este tipo de síntomas como la misofonía, pero han aumentado otros síntomas también, que vale la pena decirlo, sí. que son, por ejemplo, el trastorno por ansiedad generalizado, que es un trastorno por ansiedad cuya característica esencial es una preocupación permanente acerca de diferentes temáticas de la vida cotidiana o no, como en el caso de la pandemia. Estas preocupaciones la persona se da cuenta que son inapropiadas para el motivo que las genera, son desproporcionadas, quiere controlarlas, no las logra controlar y todo esto va acompañado de sintomatología de tipo física como misofonía, taquicardia, sudoración, temblores, intolerancia, que justamente de ahí viene la misofonía, por la intolerancia a los sonidos, u otro tipo de cuestiones de tipo domésticas, ¿no es cierto?, o cotidianas. Mismo puede ir acompañado de irritabilidad, problemas gastrointestinales, mucha dificultad para el sueño, para poder dormir o conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Claro. Puede ir acompañado de baja en la memoria, en la atención, en la concentración. También está muy visto hoy día la despersonalización o desrealización, que es una sensación de estar como separado del cuerpo, a pesar de que la persona sabe que está conectada ahí dentro de su cuerpo, pero es una sensación muy desagradable. Mucho temor a volverse loco, a perder la razón, a perder el control del cuerpo, y bueno, en casos en donde esto no lleve un tratamiento adecuado, pueden aparecer ataques de pánico, que ahí se complica bastante más porque este tipo de trastornos son incapacitantes. Gabriela, Javier te saluda, buen día. ¿Qué pasa con los que están del otro lado, si se los puede llamar así, aquellos a los que les molesta el silencio? En realidad, también el silencio es todo un ruido en sí mismo, ¿no? Porque Claro. Si les molesta el silencio es porque el nivel de intolerancia aumentó, y también hay sonidos del silencio, son los sonidos propios de los oídos, los sonidos propios del silencio del hábitat de cada uno, y eso también indica intolerancia, ansiedad, por supuesto, ¿no? Es decir, tener muy poca paciencia, dificultad para esperar, dificultad para tolerar lo que antes tolerábamos sin ninguna clase Gabriela, de problema. buen día, Agustín. No, yo decía, Gabriela, ¿cómo estás? Digo, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que tenemos esta patología?
¿existe algún test? ¿Tengo que escuchar ruidos y ver si me provoca nada? O sea, ¿cómo me doy cuenta si tengo que ir a hacer la consulta? Porque en realidad es una muy buena pregunta. En realidad nos damos cuenta cuando eso se transforma en patológico desde el momento en que interrumpe o irrumpe en nuestra vida cotidiana y no permite que podamos proseguir con nuestras tareas habituales. Uh-huh. Ahí es donde nos damos cuenta que estamos ante problemas, cuando nos llevan problemas en la convivencia, por ejemplo, con otros, los otros empiezan a molestarse por este tipo de situaciones, por la molestia del primero, ¿no es cierto?, la molestia ante los sonidos, porque nos están diciendo que estamos muy alterados, que estamos irritables, que tenemos respuestas de sobresalto, que todo nos molesta. Mucha gente le dice a la otra que está histérica, es una forma más popular de nombrarlo. Y entonces, esta es la línea de corte. La línea de corte sería cuando interrumpe en nuestras actividades cotidianas y no nos permiten llevarlas a cabo como lo hacíamos en forma habitual, o las llevamos a cabo con mucho costo. Ese es el momento de corte cuando sí merece una consulta, o por ejemplo, tengo mucha taquicardia, más que estoy irritable, más que tengo misofonía, y bueno, claramente es el momento de empezar a consultar, porque lo que tienen este tipo de trastornos es que no es que aparecen y quedan cristalizados tal y como aparecen, sino que evolucionan, es decir, que van aumentando en su frecuencia de aparición y en su intensidad. Entonces terminan incapacitando la vida de quien los padece. Bien, si recién prendés la radio, déjame decir, estamos charlando con Gabriela Martínez Castro, ella es psicóloga, directora del Centro Especializado en Trastornos de Ansiedad, Z, que lo pueden buscar en internet en www.ceeta.org. Hablando de la misofonía, ¿no? Esta fobia al ruido y al sonido. Sí, Marilú. Te quería preguntar, ¿cuál es el tratamiento que se puede hacer para esta patología? El tratamiento para este tipo de patologías, los trastornos de ansiedad y la misofonía, que es uno de sus síntomas, el tratamiento de elección es la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia breve en el tiempo y focalizada en el problema. No es una terapia común y habitual a los que la mayoría están acostumbrados. Uh-huh. Es muy directiva por parte del terapeuta y es muy activa también por parte del terapeuta y por parte del paciente. Hay tareas para hacer dentro y fuera de las sesiones y la idea es que dure unos pocos meses con el objetivo de dar de alta a la persona y reintegrarla a la calidad de vida que tenía hasta antes de padecer el trastorno. Gabriela, ¿y cómo nos preparamos o cómo hay que prepararse para cuando llegue el momento en el que se abra todo y volvamos a compartir? A ver, yo me imagino aquella persona que todavía no puede detectar que tiene este inconveniente, por llamar de una manera, y siente mucha molestia y irritación con el ruido del tenedor o con ruidos sociales o con gente que hace ruido mientras está comiendo. Cuando se abra todo y te encuentres en una mesa con 20 personas haciendo el mismo ruido, o colapsás o te curaste. Bueno, en realidad es una pregunta, es muy buena, pero es un poco teórica, porque en realidad el hecho de abrir y volver a la normalidad anterior, entre comillas, va a depender mucho la reacción de cada uno, la reacción individual. Consideremos que somos organismos únicos, individuales. Entonces puede ser que la ansiedad se pueda ir evaporando, puede ir canalizando a través de las actividades cotidianas, o puede que no, uh-huh. Y puede que siga aumentando, y ahí sí, por supuesto, lo conveniente es hacer una consulta y un tratamiento rápido. Bien, Gabriela, para ir cerrando la charla, ¿es para preocuparse o no? Es para ocuparse, es para Bien. ocuparse. Bien. En la medida en que alguno de estos síntomas interrumpa nuestro trabajo, sí, nuestra vida académica, nuestra vida social, nuestra vida familiar, y haga que esto se lleve a cabo con mucho costo o no pueda uh-huh. seguir siendo vivida en forma natural, uh-huh. hay que ocuparse y bien, hay que consultar. Bien, y pueden consultarlo en la página del centro, ¿no? En el Centro Especializado de Trastornos de Ansiedad, que es www.ceeta.org. Es así, ¿no es cierto? Es así, nos pueden hacer preguntas, las uh-huh. contestaremos a la brevedad y hay artículos de interés sobre estos temas. Bien, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos un poco y también llevar al oyente aquí en la Ciudad de La Plata de esta nueva fobia o nueva preocupación, ¿no? Al ruido y a los sonidos. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buenos días. Gracias.